más a mí me toca dar el mensaje. Amén. Estamos siguiendo órdenes de nuestro pastor, que fue lo que nos encomendó. Y prontamente yo creo que el hermano Lucay ya se por igual ya va a seguir dando más. Amén. Porque debemos seguir avanzando. Amén. Porque el propósito de Dios es siempre avanzar. Aleluya. ¿Verdad? No es que nos queremos igual. Es avanzar. Y dicen que los problemas, las circunstancias siempre vienen para hacernos más fuertes, ¿verdad? Si hoy estamos atravesando algunas circunstancias, hermano, no temas. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Si hoy estás pasando una situación, es porque algo grande está viniendo. Es porque Dios está preparando para algo. Amén. Pero hoy vamos a hablar de, esto ya lo había hablado antes, pero es algo importante para nuestras vidas. Que como siempre digo, muchas veces el ser humano es así, y el ser humano siempre quiere hacerlo fácil, pero no quiere hacerlo difícil. Pero lo fácil no nos trae bendición. Lo difícil siempre nos trae bendición, ¿verdad? Como les decía la vez pasada, el humano siempre se va a lo más fácil, que compre una tele nueva y no lee las instrucciones, pero al final de cuentas quemó la tele. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo fácil. El perdón. Vamos a hablar del perdón en esta noche. Muchas veces nosotros venimos a este lugar. Bueno, siempre que venimos es porque necesitamos de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos en este lugar no estamos aquí porque es un domingo más, porque no teníamos nada que hacer, no teníamos agendado algo en no teníamos cita en nuestra agenda, ¿verdad? Venimos en este lugar porque de alguna u otra forma necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos otra vez su presencia. De alguna u otra forma necesitamos más de Él, ¿verdad? Quizás no te diste cuenta de que fallaste a Dios. Quizás y pensamos que es, no creo que afecte. Pero venimos a este lugar porque necesitamos de Dios, queremos su perdón, ¿verdad? Y muchas veces estamos arrodillados y cuando oramos, perdónanos, ¿verdad? Y aún así la Biblia dice que cada vez que oremos debemos pedir perdón por nosotros, debemos pedir perdón aún por los que nos ofenden. Pero hay algo que dice la Biblia también, que también, así como nosotros perdonamos, así Él nos va a perdonar. Pero si nosotros no perdonamos, y en vez de perdonar condenamos, pues cuando pidamos perdón, tampoco Dios no nos va a perdonar. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no quisimos perdonar. ¿Qué dice la palabra? Siembra lo que quieres cosechar. Pero queremos cosechar algo que ni siquiera hemos sembrado. Lucas 23, 26, los que tengan Biblia. Lucas 23, 26.
Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían a la multitud del pueblo y de las mujeres que miraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelve hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no llorad por vosotras mismas, sino por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrimos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Ese fue el día en que iban a crucificar a Dios, ¿verdad? Ese es el día en que iban a crucificar a Jesús. Pero nos dice la Biblia que había otras dos personas que iban con él, dos malhechores. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron de allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué digo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde ahí ya podemos ver el primer ejemplo de que el mismo Jesús estaba diciéndole a su padre que perdone, aún sabiendo que las personas lo estaban crucificando, ¿verdad? Pero qué grande es ese acto del perdón, que muchas veces a nosotros, mi hermano, y me incluyo también, que a veces solo nos dicen algo y ya nos molestamos, ¿verdad? Hay veces con simplemente algo que te digan, o hay veces hasta no te prestan por algo que no te presten, se molesta uno, ¿verdad? Y se queda acordado en el corazón o en la mente. Y cuando aquella persona viene y te dice y te quiere pedir el favor, le pagas con la misma moneda, ¿verdad? Quizás estén pensando que no es cierto, pero sí es cierto. Me digan sí o me digan no, es cierto, pasa. Pasa porque pasa. Somos humanos. Y es una naturaleza que tenemos los humanos. Pero ¿qué debemos hacer? Perdonar, olvidar lo que pasó. ¿Por qué hay mucho pleito? ¿Por qué hay mucha discusión? Inclusive en la misma iglesia, ¿por qué hay discusión? ¿Por qué hay pleitos? Porque no se olvida lo que se hace. Porque muchas veces, es que no me vio bien el hermano. Es que estuvo hablando de mí. Es que, no lo sé, porque por acá y por acá. El fulanito de tal dice eso. Amén. ¿Pero acaso es eso lo que Dios nos estaba enseñando? Dice: perdónalos. Y aún el modelo de oración que nos estaba hablando de nuestro pastor ayer, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino en este lugar, ¿verdad? Pero más adelante dice: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero ¿será que de veras estamos perdonando a nuestros deudores? Muchas veces queremos el perdón de Dios, pero nosotros no queremos perdonar, ¿verdad? ¿Duele más que te digan algo o una crucifixión?
que aún a Jesús lo estaban crucificando, digo, perdónalos. Hablaba con una señora en la casita del taxi y me dice, es que no se sientan aquí conmigo, dice, porque no sé, ¿cómo les caigo mal? Dice. Y son mis, no, dijo, son mis, casi son sus parientes. Son mis parientes, dice. No se quieren subir conmigo porque les caigo mal. Mismos parientes. Y le decía, pero pues uno mismo sabe lo que está haciendo. O sea, uno mismo es el que se está complicando la vida. ¿Qué les cuesta acercarse a hablar y decir esto y esto está pasando? Somos gente adulta, ¿verdad? ¿Qué ganas más? ¿Discutiendo con alguien o simplemente evitándolo? Dice, los soldados también les permitía acercarlos y presentándole el vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Ese es el rey de los judíos. Y hay uno de los malhechores que estaban colgados y enviaron diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ni aún debes a Dios estar en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ese ningún mal hizo. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Aparentemente aquí el hombre no estaba pidiendo perdón, pero dice que es un malhechor. Quizás, y no sabemos si él perdonó, quizás como que lo esté contradiciendo ahorita, pero una parte igual del perdón es reconocer cuando uno mismo tiene el error, ¿verdad? Porque de nada sirve que tú estés perdonando igual si tú tuviste la culpa. O sea, no haces nada. Porque muchas veces decimos así, que lo perdonamos, pero más sin embargo, la otra persona se obliga a pedirnos perdón y nosotros le decimos, sí, te perdono. Cuando muchas veces uno mismo es el que se tiene la culpa, ¿verdad? Pero porque no se vieron los hechos completamente, perdonaste, pero no perdonaste, ¿verdad? Aleluya. Es confuso, pero es la verdad. O sea, tú dijiste, sí, te perdono, pero ¿quién tuvo la culpa? Tú tuviste la culpa, entonces ¿quién te pidió perdón? Perdonaste, pero no aceptaste, no reconociste de quién fue el error. Esta persona estaba reconociendo que él tenía la culpa, que él había cometido tantas cosas y pidió perdón. Y aún así, a pesar de todo lo que él había hecho, ¿qué hizo Jesús? Lo perdonó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gran bendición es perdonar, ¿verdad? Pedir perdón. Qué gran bendición es cuando nosotros reconocemos el error que hemos tenido, ¿verdad? Pero muchas veces nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque es el ser humano. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que nos impide perdonar. Quizás es algo tan sencillo, es algo tan pequeño, pero ahí está. Y mientras nosotros no tomemos la decisión de sacar eso,
no vamos a poder perdonar. Dice Juan 8:1. San Juan. San Juan 8:1. Estamos viendo actos de perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es lo que nosotros necesitamos aprender. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Jesús, los escribas y los fariseos se trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y esta es la ley, nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hemos escuchado esa historia, ¿verdad? Muchas veces. Y la hemos leído quizá un par de veces. Pero nos las han contado varios pastores, las hemos escuchado en muchas prédicas. Y sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Sabemos que Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? La mujer dice: se han ido. Pero ¿cuál fue el acto que dijo Jesús? Le dijo: ve y no peques más. Aleluya. Hay otra, no recuerdo bien si es esta misma historia, pero hay otra historia de una mujer igual que le dice: todos tus pecados te han sido perdonados. En otras palabras, es eso que le quiso decir a la mujer: todos tus pecados te han sido perdonados. Estamos viendo historias, hermano, de personas que quizás nunca habían escuchado el Evangelio, pero eran pecadores, ¿verdad? Aquel malhechor. Y ahora esta mujer que dice que estaba en adulterio. Son personas que estaban cometiendo pecado. Pero ¿cuál fue el acto de Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? Actuó en perdón, ¿verdad? Y esto que hoy nos quiere enseñar, que nosotros estemos perdonando, hermano, sin importar lo que nos hayan hecho. Dios, el mismo Jesús, no vio quién era la mujer, sino vio el corazón de la mujer. El mismo Jesús no vio el pecado de aquel malhechor. No le preguntó: ¿y qué hacías? ¿Cuáles han sido tus pecados? Para ver si te perdono o no te perdono. A Jesús no le interesó la vida de aquella persona. No le importó su pasado. De aquella mujer tampoco le preguntó cuántos pecados ha cometido. Simplemente a uno le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Estás perdonado. ¿Qué vio? El corazón. Aquella mujer: ve y no peques más. En otras palabras, ha sido perdonada por ella. ¿Verdad? Pero nosotros no queremos perdonar. Pero a nosotros nos cuesta perdonar. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque no le hemos empezado a practicar. Porque no le hemos empezado a poner en práctica. Porque nosotros mismos, hermanos, estamos viendo a la persona y no estamos actuando como Jesús hubiese actuado. Cuando estés en una situación como esa, ¿por qué no te preguntas qué haría Jesús en este caso? ¿Condenaría? ¿Hablaría mal? ¿Ignoraría? Dice la Biblia que la lengua
tiene mucho poder, ¿verdad? Es como una espada de dos filos. Esa lengua, así como puede bendecir, así puede maldecir. Aleluya. Pero tú decides qué hacer con tu lengua. O bendecir o maldecir. Tú decides o perdonar o no perdonar. Pero al final de los tiempos, como les decía aquella persona que les dije, uno mismo es el que se está lastimando. Porque al final de cuentas, cuando llegue el día de que Jesús venga, va a hacer cuentas, ¿verdad? Y entonces va a pasar todo lo que hiciste. Esto hiciste. Y te va a decir, no os conozco. Y entonces nosotros diremos, hermanos, pero no habrá perdón. Porque tú no perdonaste. Porque tú no actuaste el perdón. ¿Verdad? ¿De cuántas cosas Dios no te puede librar cuando uno perdona? En Ezequiel 21, y con eso quiero finalizar. Ezequiel 21. Casi todo el Ezequiel vamos a ver. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de él. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros. Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgados? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a reconocer a ellos en la tierra de Egipto. Cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová, vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eché de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Después de todo lo que habían hecho, dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis secretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí a la casa de Israel en el desierto, no anduvieron con mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales mi nombre que los cumpliere vivirá. Mis días de reposo profanaron en gran manera, dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos.
pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones a cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado el fluye y leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté y los exterminé en el desierto. O sea que después de todo lo que habían hecho aquellas personas, que dice, hablaron mal de él, hicieron otros ídolos, empezaron a adorar a otros dioses, pero dice que aún con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, dice, ni los exterminé en el desierto. Y aún así nosotros, con tan solo que alguien hable mal de nosotros, no lo queremos perdonar. Aún así nosotros, aunque no nos presten algo, no queremos perdonar. El mismo Jesús dice que empezaron a adorar otras cosas. Empezaron a hablar más en nombre de Dios. Y con todo y eso dice, los perdonó. Entonces, mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? ¿Quiénes somos nosotros para condenar? ¿Quiénes somos nosotros? Es cierto que Dios nos ha dado poder, pero eso no quiere decir que tú puedes condenar. Eso no quiere decir que tú puedes juzgar. Porque dice la palabra de Dios que al final de los tiempos, Dios es el único que tiene para juzgar a cada uno por sus actos. Y a Dios. Entonces, nos preguntamos delante de alguna situación, ¿cómo actuaría Jesús en este caso? ¿Perdonaría o no perdonaría? ¿Qué gano yo o qué pierdo yo? ¿Evitamos un pleito o no evitamos un pleito? ¿Evitamos un conflicto o lo engrandecemos más? ¿Verdad? Amén. Al final de cuentas es lo que pasa. Al final de cuentas es lo que pasa. Y eso va a ir de generación en generación hasta que alguien decida no cortarlo. Hasta que alguien decida decir no. Hasta aquí. Porque parece que es algo que no afecta, pero sí afecta. Lo quieran ver como lo quieran ver. Y a Dios. Hoy no perdonas a alguien para que mañana haya una guerra. ¿Cómo actuaría Jesús en este caso? Amén. Es algo tan sencillo, pero podemos empezar a practicarlo, ¿verdad? Podemos empezar a poner en práctica y van a ver que su corazón empieza a cambiar igual. Sí, La palabra de esta noche, mi hermano, es perdona. Perdona. Sin importar que al principio será difícil, pero se puede. Se puede. Amén. Y verán que si ustedes perdonan, se van a sentir bien. Si ustedes perdonan, van a poder dormir en paz. Porque muchas veces, inclusive, es algo cierto. Estás pensando tanto en lo que te dijeron, estás pensando tanto que ni siquiera descansas. Y Dios. Estás pensando tanto en, ay, no sé lo que me dijeron. Hasta te puedes enfermar. ¿Qué gano yo? ¿Y qué pierdo yo? Con un simple acto, perdón. ¿Y
Y cuando perdonamos, estamos demostrando también el amor de Dios. ¿Verdad? Perdonar, demostramos el amor, pero también hay que reconocer si es nuestro error. Pedir nosotros perdón. Porque así como nosotros queremos que Dios nos perdone, así también nosotros tenemos que perdonar, así también nosotros tenemos que reconocer. Aleluya. Entonces no tiene caso que nosotros digamos, está bien, te perdono, si fue nuestra culpa. No tiene caso. Amén. Sí, a Dios. Espero haya quedado, hayan entendido el mensaje, por favor, que debemos actuar en Sí, a perdón. Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y recoger las ofrendas. Señor, muchas gracias en esta noche, Señor, porque nos has enseñado algo nuevo, Señor. Nos has enseñado, Señor, algo más de tu palabra, Espíritu Santo. La importancia de perdonar, Señor. La importancia, Señor, de Dios, de evitar un conflicto, mi Dios Padre Santo, a futuro, Señor, con el simple hecho de perdonar, Espíritu Santo. Con el simple hecho, Señor, de reconocer nuestros errores, Señor, de pedirte perdón, Espíritu Santo. Señor, lo que fue la enseñanza que nos diste, Señor, fue lo que tú nos encomendaste, Señor. Desde el principio, Señor, de los tiempos, nos enseñaste, Señor, que hay que perdonar, Señor, para que tú, Señor, nos puedas perdonar también, Señor. Muchas gracias te damos en esta noche, Señor, una vez más. Bendice las ofrendas, Señor, todo lo que quede en el bolsillo, Señor, sea multiplicado, Espíritu de Dios. Bendice, Señor, Padre Santo, la obra de las manos, Señor, así como ellos, Señor, puedan trabajar, Señor, Sí, Dios. puedan ganar más, Espíritu de Dios. Amén, Señor, Padre Santo, tú nos bendices, Señor, cuando te damos lo que te corresponde, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.